Hola, vamos a hablar hoy de socialismo y guerra, socialismo y la guerra, y qué haría un socialista en tiempos de guerra o para oponerse a la guerra. En primer lugar, el socialismo es algo muy antiguo. Si nos circunscribimos a la antigüedad, pues Epicuro sería uno de los claros exponentes de antecedentes del socialismo, el filósofo griego Epicuro, que además se enfrentó a las tesis que tenían muy poco, que tienen muy poco que ver con Aristóteles y las tesis y la concepción aristotélica del mundo, tanto en cuanto Aristóteles defendía la democracia, pero con esclavitud, mientras que Epicuro no estaba de acuerdo con la esclavitud. Evidentemente es Carlos Marx, digamos, la figura que de alguna manera representa lo que es el socialismo científico, Marx y Engels, y como mujer también de la etapa marxista y coetánea de él, podemos y debemos hablar de Flora Tristán. Flora Tristán, que es una feminista socialista, que hay que rescatar, porque hay un feminismo, un solo feminismo, es verdad, pero hay un feminismo socialista, que no coincide con el socialismo, con el feminismo liberal de las sufragistas, que se imbrica con el proletariado. De hecho, uno de los periódicos que Flora Tristán editó se llamaba El Proletario. ¿Qué es el socialismo? La máxima igualdad. El socialismo aspira a la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad sin explotadores ni explotados. Y el sujeto principal del socialismo es la clase obrera, la clase trabajadora, que algunos dicen que ya no existe. Y claro, así nos va. Clase trabajadora, claro que existe. Clase obrera, claro que existe. No es la misma que había en tiempos de Marx, ni la misma que había en los años 20 del siglo pasado, ni la misma que había a finales incluso del siglo pasado. Han aparecido nuevos trabajos, nuevos oficios, pero la proletarización existe y hay nuevos jornaleros. Sigue siendo jornalero el que va a recoger aceitunas o va a recoger peras o manzanas o el que va de peón de albañil, pero hay jornaleros con título universitario, muchos y muchas. El socialismo siempre ha peleado por la paz, porque los socialistas, ya circunscribiéndonos a los socialistas más modernos, siempre han tenido claro que la paz era imprescindible. Porque las guerras se inician todas ellas por motivos económicos, por motivos de dominar unas potencias sobre otras, por motivos económicos, por motivos comerciales, por ejemplo, la guerra del gas, en la guerra de Ucrania, el componente de control de los hidrocarburos y de quién maneja los hidrocarburos es fundamental. Quién tiene el petróleo, quién maneja el petróleo y sobre todo cómo Estados Unidos quiere que Europa deje de depender de Rusia para pasar a depender de Estados Unidos. Por lo tanto, a los socialistas y a las trabajadoras y trabajadores no se les ha perdido nada en esta guerra, nada absolutamente, porque es una guerra que va en contra de nuestros intereses, de la misma manera que la OTAN va en contra de los intereses de las clases obreras y trabajadoras, porque uno de los objetivos de la OTAN es mantener militarmente el capitalismo, mantener militarmente el sistema injusto que padecemos y que sufrimos y que los socialistas y las socialistas queremos superar con igualdad y queremos superar con reparto y con equidad. Hubo un problema en la Primera Guerra Mundial, que los socialistas se dividieron entre socialistas, que hubieron una serie de partidos socialistas que decidieron, rompiendo los esquemas de la Internacional, que era que las trabajadoras y los trabajadores nunca debían enfrentarse con las armas entre sí, y se pusieron al lado pues, de Francia, de Inglaterra. Esto también costó sangre, porque Jaurès, socialista, el socialista francés, fue asesinado por defender, poco tiempo antes de la Primera Guerra Mundial, por defender tesis de la paz y pacifistas desde el socialismo.
Y hay otra víctima muy importante posterior al finalizar la Primera Guerra Mundial que es Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo se opone claramente, eso le lleva a la cárcel en Alemania, y posteriormente Rosa Luxemburgo es asesinada por haber luchado por la paz y por haber luchado por la libertad, la igualdad entre los pueblos y haber luchado por el socialismo, igual que Llorens. Por tanto, ¿cuál fue la actitud en este caso del PSOE español? Pues Pablo Iglesias siempre se mantuvo en contra de la guerra, y los socialistas españoles, es verdad que hubo una pequeña minoría de socialistas que apoyaron sobre todo a los aliados porque consideraban que los franceses eran más demócratas y tal que los alemanes, había cuenta, y lo cual era una contradicción porque el Partido Socialdemócrata Alemán era muy potente y por lo tanto ahí a ver qué pasaba, ¿no? Por lo tanto lo lógico era mantenerse no solo por la neutralidad, pues, sino por la paz, y llamar a trabajadoras y trabajadores a no combatir en la guerra y hacer la guerra con los que nos explotan. Por eso en estos momentos yo digo que aquellos socialistas que apoyan la guerra pues realmente no tienen nada que ver con el socialismo. Es más, no tienen nada que ver con el socialismo muchos de los dirigentes de las cúpulas, de los jefes y las jefas, de los posicionados, de los acomodados en el PSOE. Pablo Iglesias era un marxista ortodoxo. Pablo Iglesias era un marxista ortodoxo. Incluso Julián Besteiro, al que muchos reclaman porque teóricamente era la ala más moderada del PSOE, era una persona marxista que defendía la lucha de clases y defendía incluso la dictadura del proletariado con métodos democráticos. Pues eran personajes y eran personas que estaban por el marxismo, por la lucha de clases, por la igualdad y contra las guerras. En este momento, las socialistas y los socialistas, ¿qué hemos de hacer con la guerra de Ucrania? ¿Solidarizarnos con el pueblo ucraniano? Sí. ¿Defender el derecho del pueblo ucraniano a su libertad y defender el derecho a su independencia y a su soberanía? Si el pueblo ucraniano quiere soberanía, el pueblo ucraniano debe tener soberanía. Es cierto, pero no nos posicionamos al lado de la OTAN. La OTAN es la enemiga de la clase trabajadora. La política de Biden es una política de agresión y es una política de ataque y es una política de imponer el modelo del globalismo capitalista yanqui a todo el mundo. Por lo tanto, no se nos ha perdido nada con Biden. Por lo tanto, yo creo que la posición más lógica de los socialistas y las socialistas en estos momentos es exigir la paz, es luchar por la paz y es el promover una conferencia internacional para que todas las trabajadoras y trabajadores del mundo podamos luchar por la paz, por la libertad, por la democracia, frente al imperialismo agresor, frente al capitalismo y frente al globalismo. Muchas gracias.